La redención de la humanidad por Jesús y el requisito para nuestra salvación individual. Liberación. Se nos dio nuevamente como humanidad otra oportunidad que nos fue otorgada a través de la redención de Cristo, que pagó la deuda que nos sacó de nuestra esclavitud. Sin embargo, existe una idea errónea muy difundida entre los cristianos de que, debido a la redención hecha por Jesucristo en nuestro nombre como Cordero de Sacrificio, todos somos salvos y ya hemos logrado la salvación individual, pase lo que pase. Pero individualmente todavía necesitamos ganarnos nuestro derecho a pasar a través de la puerta abierta al paraíso, a través de nuestra expiación, restitución, redención de nuestra naturaleza pecaminosa que se encuentra viva y muy activa en un mundo caído gobernado por Satanás. Dávalos 2022. Es por esto, por lo que en Filipenses 2:12 el apóstol Pablo nos invita a ocuparos de vuestra salvación, esforzaos continuamente por vivir el Evangelio y buscar vuestra recompensa celestial. Versión estándar revisada, segunda edición católica. Para él también está claro que tenemos que dar este paso trabajando por nuestra propia salvación después de haber sido redimidos como miembros de esta humanidad por Jesucristo. La salvación es un camino individual. Nuestra salvación, entendida como la liberación del alma del pecado y sus consecuencias, Diccionario Inglés Oxford, es un camino individual pero no solitario, porque para alcanzarlo contamos con la inestimable ayuda, guía y protección del Espíritu Santo, nuestro regalo de Jesús. Gracias a la redención de Jesús, el Espíritu Santo tiene un nuevo papel en nuestras vidas. Jesús dio su cuerpo para nuestra salvación. ¿No podemos limpiar nuestros cuerpos para el Espíritu Santo? ¿Por qué nos resulta tan difícil hacerlo? Al Espíritu se le deben dar las llaves de nuestra alma y éste no tolera el mal. Todo debe ser entregado a Él y obedecido en todo. El Espíritu de Dios, si toma el control, te pondrá en oposición al mundo tal como Jesús se opuso a Él. Tozer A.W. 2020. Mucha gente simplemente no cree en la existencia del Espíritu Santo. Su pensamiento es lineal. Si no lo ven y lo tocan, no existe. Otros no lo consideran importante en el camino cristiano. Después de todo, la redención de la humanidad por parte de Cristo ya tuvo lugar, ¿verdad? Sí, pero todavía vivimos con el viejo hombre dentro de nosotros y necesitamos realizar nuestra redención. Mateo 16:24. Y nuestra expiación. Dávalos 20:21. Si mueres al ego, vivirás en el Espíritu. La victoria de la resurrección no se puede alcanzar sin pasar por la cruz y por la muerte a nuestra naturaleza pecaminosa. Para resucitar debemos haber muerto. Nuestra victoria no depende de nuestra fuerza, nuestros recursos o del tamaño de nuestras iglesias. No depende de ninguna medida del éxito humano. Nuestra victoria es la de la cruz. Martínez 2018. Dejar de vivir según la carne es hacer morir las obras de la carne. Romanos 8:13. ¿Y qué ganaríamos? Ganaremos a Cristo que vivirá en nosotros. También hay una fuerte motivación para aquellos que han logrado morir a sí mismos y vivir así en el Espíritu, y es la de ser utilizado por Dios para dar fruto, y ese fruto es para cumplir sus propósitos en este mundo. Para decirlo simplemente, morir al yo es sumisión a la voluntad de Dios. Encarnando a Jesús cada día. En el mundo que vivimos en estos días, que rechaza y ofende a Dios diariamente, necesitamos ser crucificados en Cristo. Galatas 2:20. Para que nuestro Salvador pueda vivir su vida en y a través de nosotros,
y esto significa morir al viejo orden de las cosas y a la esclavitud del pecado. Si Jesús es la luz del mundo, ¿qué necesitamos para dejar de vivir en esta oscuridad? Jesús nos dijo a través de Juan 15, 4-8, permaneced en mí y yo en vosotros. Dávalos en 2023 compartió varias reflexiones sobre este tema. Estamos librando una batalla cósmica que tiene como centro nuestra mente, afirmó. Si queremos ver nuestro mundo y sus circunstancias como lo ve Cristo, nuestra sabiduría humana no ayudará porque es insuficiente, defectuosa e imperfecta. No puede ser de otra manera, ya que nuestra mente es producto de la carne y no debemos equivocarnos. Satanás ha puesto una venda espiritual sobre las mentes de aquellos que no creen y no pueden ser guiados por el Espíritu Santo. 2 Corintios 4, 3-4. La mente de Jesús siempre estuvo en comunicación directa con su Padre Celestial y siempre estuvo consciente de su voluntad, porque siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Andrew Murray, en 1864, formuló una pregunta muy importante. ¿Cómo es posible que un creyente teniendo pecado en él, o un pecado de una vitalidad tan intensa y un poder tan terrible como sabemos que tiene la carne, cómo es posible que un creyente que tiene pecado no debería estar cometiendo pecado? La respuesta es, en él, Jesús, no hay pecado. El que permanece en él no peca. En la mayoría de los cristianos la permanencia es tan débil e intermitente que el pecado continuamente obtiene predominio y somete al alma. Pero cuando el creyente busca la plena admisión y una morada permanente en Jesús, el sin pecado, entonces la vida de Cristo lo protege de la transgresión real. Jesús ciertamente lo salva de su pecado, no eliminando su naturaleza pecaminosa, sino impidiéndole ceder a ella. Páginas 190 y 191. De la misma manera, mientras estuvo en esta tierra y durante su vida pública, Jesús sabía que en su compañía los 11 apóstoles estaban a salvo y el maligno no podía tocarlos. Qué reconfortante saber este hecho para permanecer siempre en Jesús en cada momento de nuestra vida. ¿Y cómo nos sometemos exitosamente a la voluntad de Dios en nuestras interacciones diarias? El obispo Robert J. Herman en 2018 en su artículo Abraza cada momento como manifestación de la voluntad de Dios, nos ha dado la respuesta. Jesús y María nos han dado el lenguaje que necesitamos para liberar a Dios en nuestras vidas. Para Jesús fue, no se haga mi voluntad sino la tuya. Con María fue, hágase en mí según tu palabra.